Yo escucho a Manuel y aunque no nos habíamos puesto de acuerdo, hay muchas cosas que están, por supuesto, sintonizadas y eso es muy bueno, creo yo, mirando el sector. Pero yo quiero partir con el nombre que le puse a la presentación es Moda y Economías Creativas Locales. Y efectivamente yo quiero partir como abriendo la palabra moda, porque creo que la palabra moda de alguna manera se ha usado como un elemento casi como para distanciarse de ciertos aspectos, sobre todo de las personas que tienen propuestas más, digamos, de autor, etc. Y yo creo que es justo para la palabra moda, digamos, asumirla un poco en su dimensión. Así que quiero proponer una lectura con respecto a la palabra moda. Aquí hay una cantidad de definiciones oficiales, digamos, las cuales hay una cantidad de conceptos que aparecen, perdón, pero bueno, un poquito más de lado para ver la presentación, una cantidad de conceptos que aparecen, digamos, cultura, más manera, sociedad, estilo, pero hay una definición que a mí es la que me interesa y que es justamente de la RAE, de la Real Academia Española, que es una definición que yo creo que pocas veces se mira desde esa perspectiva, que es dentro de la esfera de estadística, moda se refiere al valor que con mayor frecuencia aparece o que tiene en una distribución de datos. La moda en estadística significa el dato que más aparece. Y como ejemplo redundante, yo miré cómo se nombra la moda en muchos idiomas, sencillamente en Google. Esto no es una ciencia muy... Y de todos estos idiomas, la mayor cantidad de idiomas nombra la moda como moda. Hay otros que la nombran como fashion, etcétera, unas palabras que no logro identificar. Sin embargo, yo creo que es un ejemplo para decir que la palabra moda es moda en este sector, porque es la palabra con la que mayor cantidad de idiomas nombran de lo que estamos hablando. Después hay otro enfoque que me parece súper interesante, que tiene que ver, bueno, con el origen, etcétera, pero que tiene que ver con que moda significa o tiene que ver con un sistema de elecciones. Es un mecanismo, dicen acá, un mecanismo regulador de elecciones realizado en función de factores asociados al gusto colectivo. Y por otro lado, la palabra elegante, si uno va, digamos, a sus orígenes, tiene que ver también con escoger, con elegir. Por tanto, me parece interesante abordar la moda como un mecanismo regulador de elecciones, de las cosas que uno elige, no con las elecciones de presidente, esas también, pero con las cosas que uno elige, finalmente con las que uno elige o para ponerse o para, digamos, vender en algún caso, ¿cierto? Dentro de eso entonces aparece un juego interesante, a mi juicio, entre la palabra modo y moda, que además son prácticamente iguales, como masculino y femenino, un poco de lo mismo. Creo que la palabra modo alude a la propuesta, al modo en cómo uno hace las cosas. Y la palabra moda entonces alude a la eligibilidad, en el fondo al ámbito del elegir. Y así entonces, la Karen me mira, tiene que ver también con una mirada con respecto a la oferta y de la demanda, ¿cierto? Por ejemplo, a través del modo de hacer las cosas, yo ofrezco algo. Nosotros como región, como país, ofrecemos algo. Pero esto a alguien tiene que gustarle, y uso este término también haciendo una alusión, digamos, a este mundo de ahora, y en que el me gusta es sin mucho compromiso, ¿no? O sea, uno pone me gusta en Facebook sin comprometer mucho más que la imagen de uno mismo. Sin embargo, cuando el me gusta genera una acción, comprar, elegir, hacer algo al respecto, estamos entrando en el concepto de valor que juega con la expectativa y con la experiencia. En el fondo, cuando yo tengo que hacer algo, no solamente me basta con decir me gusta, sino que yo lo compro, lo adquiero, lo uso, lo incorporo a mi vida. Ahí hay una relación entre la expectativa y la experiencia, que es lo que genera valor. Yo en el fondo pago por algo porque lo encuentro valioso, no solamente en lo que es en tela, sino que en lo que significa dentro de mi ambiente, digamos, de mi entorno de vida cotidiana. Pero también hay otro modo de mirar lo mismo. Modo como una expresión de identidad y moda como una recepción de imagen. Aquí entramos al mundo del marketing, ¿no? En que, por ejemplo, cuando uno dice qué es identidad, es por lo que quiero ser reconocido y además diferenciado de los demás. Identidad. Y cuando hablamos de imagen, es algo que, a partir de muchos factores, se forma y se valora en la contraparte, en el otro. Por tanto, yo me atrevo a afirmar que la moda
no se da en el que hace las cosas, sino que se da en el que las elige, en el otro. Por tanto, la propuesta de valor tiene que ver con un juego entre percepción y proyección. Por eso que a lo mejor en el mundo de la moda, porque cuando hablo de imagen estoy hablando de una foto, estoy hablando de la imagen que se arma algo en la cabeza de las personas, pero finalmente también se transmite a partir de la foto, de la marca, porque estamos trabajando en un mundo del imaginario de cada uno con respecto de lo que alguien quiere proyectar desde una perspectiva del modo en que hace las cosas. Entonces, pregunta que tenemos que hacernos, creo yo, y por lo menos a nivel regional así lo hemos pensado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros atributos diferenciadores? Y hay una cantidad de preguntas que también quedan abiertas para después, digamos, y de verdad hemos intentado, yo creo que la Sofía y los que hemos trabajado, hemos intentado que los que hacen propuestas se hagan un poco estas preguntas en cada caso, justamente para definir la identidad. ¿Qué experiencias proponemos? ¿Qué necesidades? ¿Qué valores respaldamos? Es súper importante ahora esa pregunta, ¿no? Como propuesta, como marca, ¿qué valores respaldamos? Porque estamos hablando siempre de diferenciación y por tanto, a nivel más micro, de individualización. Entonces estamos enfrentados a un personaje, X, otro, ante el cual tenemos que ir, con el que tenemos que ir interactuando, pero con el que tenemos que ir interactuando no solamente en cuanto a lo que yo le digo, sino que efectivamente a lo que él considera en la toma de decisiones, cuando elige. Por lo tanto, nosotros desde el año 2010, que hemos estado como carrera, como DUOC y como comunidad, digamos, de diseño local, preguntándonos y diciendo cómo avanzamos al respecto, lo primero que nos planteamos en algún minuto es que hay que generar y transmitir contenido. Y ahí se sientan un poco las bases, yo hablo, digamos, como directora de carrera en este caso, que nosotros entendemos y asumimos el concepto moda como lenguaje que manifiesta un momento histórico, cultural y social, situado dentro de un contexto territorial concreto, un poco también lo que decía Manuel, ¿no? No es hay una moda macro, pero yo creo que están fortaleciéndose justamente los modos asociados a contextos territoriales concretos. Como factor generador de vínculos emocionales y de pertenencia, ojalá asociados a nuestra identidad. Como vehículo de transmisión de contenidos, y esto es interesante e importante, resorte conceptual indispensable para dar sentido y coherencia al sector. Y finalmente, como sustrato para la construcción de una identidad narrativa que conlleve la aprehensión de un proyecto, en este caso desde una mirada regional, en forma de un relato, el cuento que se dice, ¿no? Este proyecto tiene cuento, tiene narrativa, tiene identidad narrativa, que fue además el nombre de Pasarela este año. Y dentro de eso hemos hecho desde el año 2010 distintos tipos de actividades, dentro de los cuales hay muchos de los participantes que están aquí ahora, ¿no? Está Marco, que vino el año 2013 al Seminario Cultura Moda, que hicimos también con el Consejo de la Cultura. Hemos traído 2 veces a Sass Brown, que ha sido un factor relevante. Después vamos a ver en dar a conocer algunas de nuestras propuestas a nivel global. Sofía estuvo en el seminario Sistema Moda con Paula Trujillo hace un tiempo, la Juana, que está aquí, también estuvo hace un tiempo acá, tuvo la Luz, ¿no está la Luz? En un conversatorio que hicimos también. De alguna manera se han ido generando reuniones de personas para justamente transmitir un poco este contenido y como paraguas a esto hemos querido, digamos, desde el año 2010, que se empezó a planificar, desde el 2011, hemos querido mantener este proyecto por una ventana, con una vitrina que es Pasarela al Paraíso. Nosotros siempre hemos dicho que Pasarela no es el desfile o los desfiles de enero. Es un paraguas, es un proyecto que tiene una salida, una vitrina en enero, pero que sucede durante todo el año y que sucede desde esta perspectiva hace 7 años. Y que de alguna manera mira este sector de la industria creativa como un valor cultural, social y productivo, y además que tiene una condición que es importante, creemos nosotros en Chile, es gratuito. Porque las marcas chicas, emergentes, bueno, nosotros como posibilidad académica tenemos la posibilidad, o sea, como la posibilidad de hacer algo gratuito para el público, para la marca, porque además, después vamos a ver, hemos recibido, digamos, el apoyo de instituciones como las que están ahí abajo, digamos, por las cuales uno puede hacer este tipo de cosas. Pasarela al Paraíso, además, nos interesa mucho que tenga un muy buen escenario, que esté muy bien situado, y en eso agradecemos, digamos, al Parque Cultural, que desde no las primeras 2 las hicimos en la calle,
cómo va a poner el tema, pero desde la tercera estamos ya en el Parque Cultural de Valparaíso con una web muy buena infraestructura, un espacio con una dignidad, digamos, para que este mundo de la moda tenga su evento. Y de alguna manera hemos querido que esté presente el mundo académico, pero también que esté presente el mundo de las marcas, bajo un escenario que les dé, digamos, una presencia importante. Llegamos, como les dije, vamos para la 7ª versión. Este proyecto todos los años parte de cero. No tenemos ni un piso asegurado, así que siempre es un desafío, digamos, que el próximo sea. Pero en todo este tiempo ya llevamos más de 50 marcas de diseño de autor presentes en Pasarela. Y no estoy hablando de los trabajos de los alumnos, estoy hablando de las marcas que se han constituido o que de alguna manera están en vías, digamos, de constituirse como tal. Digo en vías porque hay marcas que, aunque son marcas, muchas veces no están formalizadas, etc. Pero ya podemos tener, como en nuestra historia, digamos, más de 50 marcas con un logotipo, por decirlo, que podemos poner ahí sin ninguna duda. Y muchos yo creo que espero que los que están acá se reconozcan porque alguna vez participaron o más de una vez, porque varios han participado más de una vez. Y esto por supuesto que nos genera un efecto secundario pero que es fundamental, que es la visibilidad, que no es fácil. Y en regiones es menos fácil, o sea, es menos fácil, menos fácil. Porque de verdad hay una cosa que es curiosa. La mayoría de los medios de comunicación tiene cobertura nacional, pero da noticias de Santiago. Entonces ahí, digamos, hay un desafío interesante, ¿cierto? Pero sí hemos tenido de alguna manera esta visibilidad, pero no solamente nos interesa por salir en el diario, sino que nos interesa por lo que estamos comunicando, porque hay una transacción entre identidad e imagen que nos interesa que sea precisa, que se hable de lenguaje, que se hable de discurso, que se hable de plataforma de moda local con identidad, que se hable de austera local y ética, porque ese es el enfoque que nosotros queremos darle. No es cualquier pasarela, no es una pasarela comercial. Y el esfuerzo de hacerla está justamente en que no es comercial, en que en el fondo está orientada a potenciar un poco, ojalá mucho, el sector. Otra cosa que nos parece súper importante es construir un entramado. Se habla de cadena de valor, nosotros pensamos que lo mínimo que podemos hablar es del sistema de valor, porque la cadena se ve como algo lineal. Creemos que de alguna manera un entramado que logre vincular a lo que nosotros llamamos nuestros queridos socios, muchos de los cuales han participado mucho. Hay algunos que están acá y que ya no son los que salen ahí, pero porque en algún momento cuando nos vinculamos con ellos eran ellos, ¿no? Pero de alguna manera son caras para nosotros ya amigas, que muchos de ellos también están acá, y a los que agradecemos mucho la vinculación, a la confianza que han puesto en este proyecto. Y nuestro deseo, potenciar un concepto de diseño de aquí. Ojalá transformarnos en una etiqueta o en una agrupación o en una vinculación, etcétera, con la cual pudiéramos mostrarnos o movernos, digamos, hacia otros sectores mercados. Y aquí voy a entrar directamente en el concepto de economía creativa. Se llama industria creativa de Animal Macro, también se denomina economía, pero me parece interesante sacarnos un poco el susto de hablar de economía y de negocios, porque creo que las palabras no son ni malas ni buenas en sí mismas, igual que la palabra moda. Las palabras son lo que uno hace con ellas, como el cuchillo que uno puede cocinar o puede matar a alguien, ¿no? Entonces, hablar de economía es un término sumamente digno para eso. Sabemos de alguna manera que este sector lo que se basa o se refuerza en la creatividad humana y maneja cualidades únicas, significados específicamente, digamos, con respecto al producto, un enfoque de trabajo multidisciplinario, ojalá, y también a nosotros nos pide un sistema de educación eficaz que de alguna manera recoja la diversidad cultural. No solamente la diversidad cultural de otras partes, en la ciudad, en este salón, hay una diversidad cultural. Hay personas que pensamos que tenemos un escenario cultural distinto y que tenemos que aprender las maneras, digamos, de comunicarnos y de entendernos. Y aquí voy a hacer una pequeña pasada por los 3 ámbitos con los cuales nos hemos relacionado. Sector diseño, textil, moda. Interesante, muchos han participado en pasarela, tenemos vestuario, tenemos artesanía, accesorios y tenemos, digamos, una cantidad de propuestas que de verdad digamos, vale mucho la pena trabajar por ellas, y yo creo que la mayoría conocemos solamente las propuestas, sino que también a las personas que hay detrás. Hemos logrado, aquí voy a dar ejemplos nuestros, porque hay ejemplos, hay muchos otros, hemos logrado además que trasciendan algunas de ellas, digamos, a nivel un poco más de comunicación global,
Y de alguna manera también que aparezcan, en este caso, digamos, quiero hacer cuando la Sass Brown vino por primera vez, había hecho su primer libro. La Sass Brown es una experta internacional inglesa de eco-fashion. Entre el primer libro y el segundo libro, Sass Brown estuvo en Chile, conoció a marcas chilenas y ya en el segundo libro había 2 marcas chilenas en la portada del libro. Está la Juana aquí, que fue una de ellas, no sé si está Eduardo de Híbrida, pero yo creo que eso para nosotros es súper importante. Perfecto, 5 minutos. Pero sin embargo, bueno, este sector que tiene propuestas consistentes, potencial de diseño, estándares en niveles de generación de imágenes, hay muchos temas en todo caso que abordar y me parece que el más interesante de abordar tiene que ver con el desarrollar la escalabilidad. Cómo en el fondo hacemos que estas propuestas tengan un nivel, digamos, de poder ampliarse para poder comercializarse a un nivel un poco más amplio. Lo segundo, un sector de capacidades productivas textiles denominado artesanado. Sin embargo, yo hablaría de artesanado urbano, no artesanado, digamos, solamente rural, sino que artesanado urbano. Personas que en la ciudad hacen y tienen capacidades productivas concretas. Con lo cual trabajamos en el proyecto Talento Moda Mujer en el año 2013 con CERNAM y que logramos constituir de una persona que tejía crochet, cosas, digamos, de las que uno ve en la feria del sector productivo, propuestas totalmente distintas y, digamos, con una colaboración. Fue un trabajo en conjunto con alumnos de diseño en que estas personas, digamos, fueron a clases con los alumnos, entraron a la sala de clases. Acá tenemos una cantidad de propuestas, fueron 20, trabajamos con fieltro, con cuero de salmón, con estampado, con tejido, etc. Y bueno, como no tengo tanto tiempo lo voy a pasar más rápido. Y lo importante acá fue sentar en conjunto a 2 culturas distintas, al alumno y convocamos a 300, seleccionamos a 20 personas que tenían, digamos, estas capacidades productivas concretas y además pues, posteriormente en la visibilización trabajamos, digamos, en distintos formatos para que estos resultados se vieran. Estos fueron los resultados editoriales, después cada grupo de alumnos le propuso a cada marca una línea de productos, digamos, como para producción. Y el sector productivo, dentro de los cuales también tenemos algunos invitados acá, de alguna manera también reconocer que hay capacidades instaladas en el sector productivo. Hay personas, digamos, que tienen sus empresas funcionando, etc. Y de alguna manera hay capacidad de producción, mano de obra calificada, sistemas con tradición. Sin embargo, yo creo que falta específicamente un diálogo entre los profesionales del diseño y encargados de producción de la empresa, manejo de algunos aspectos específicos, digamos, que dificultan esta interacción. Aquí tenemos algunos ejemplos del proyecto Corfo que estamos haciendo en la Ligua, el cual no formulamos nosotros, pero fuimos invitados a participar. El proyecto es raro porque finalmente los proyectos los formulan otras personas y cuando uno ve la formulación, yo personalmente encuentro que no está bien formulado, sin embargo fue adjudicado. Yo creo que cuando yo leo los formatos no hubo ni una mirada experta. Se asignó y después como que hay que trabajar con este sector en que todos piensan que funciona mejor como otros. Sin embargo, ahí hemos estado haciendo un esfuerzo grande por encontrarnos, digamos. Las personas han tenido la humildad y la entrega de participar para aprender cosas concretas en clases, digamos, con profesores de la carrera. Finalmente, interacción también con las personas de la producción. Acá tenemos una alumna en práctica con la Marcela, que es la que produce, digamos, en los talleres de la Ligua. Y resultado, digamos, una propuesta interesante que estamos en camino, además de analizar, de perfeccionar, de llevar a formato de producción, tallas, etiquetas, todo eso, para posteriormente, ojalá, después comercializar a otro nivel, digamos, no in situ, sino que de manera remota. Viendo detalles, viendo todo lo que tiene que ver con terminaciones. Es un proyecto que ha tenido reconocimiento de visibilidad, sin embargo yo creo que lo más importante es esto. Ellos le pusieron al proyecto puntos de partida. Yo creo que la disposición para interactuar tiene que ver con culturas, digamos, que se encuentran. Por tanto, propuesta nuestra para el sector, desde el punto académico, desde el punto de experiencia, digamos, de lo que estamos haciendo, diseño, más valor diferencial, pero más producción en serie, ojalá. No digo series, digamos, pero sí series. Y aquí a mi juicio hay un abanico que me parece importante. Yo creo que el tema es cómo colaborar y quién colabora con quién. Esto no creo que sea tan como de voluntades propias. Yo creo que hay que juntar ámbitos distintos y construir un poco a partir de metodología, de modelos de negocio, etc.
el fruto de la colaboración. Y básicamente yo creo que hay que trabajar el tema de los tiempos asignados. Cuando una persona va a una reunión, está dejando de ir a su taller a producir. Eso no es simple. De hecho, los que me conocen, yo he ido a todas las reuniones, proyectos, a todo lo posible, y sé que finalmente se desandan un poco porque la gente no sigue yendo. Y segundo, manejar el ánimo. ¿Cómo seguimos, digamos, a través de este ánimo? Y como último, enfatizar que todos somos región. Yo agradezco enormemente a los que vinieron de Santiago. Sin embargo, ojalá en un futuro hubiera gente de Punta Arenas, de Antofagasta, porque de verdad la diferencia no debería ser un muro, sino que debería ser una mirada en que de verdad, para el mundo, nosotros somos una región en conjunto. Ya, ahora sí. Esto sería mi invitación.